Pues ya están llegando consultas que tienen que ver con el tema de hoy, con el tema que vamos a tratar con Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, y que hoy se centran sobre todo en dos habitáculos de nuestros hogares, que son la cocina y el baño, que decía yo, Javier, que tienen pinta de ser los más conflictivos, ¿no? Sobre todo por los dos comentarios que habéis hecho. Uno en cuanto a aguas, aunque es cierto que en los dos tenemos o podemos tener problemas de agua, pero sí es indicado o indicativo de que el baño va a tener más incidencia. Y el tema de olores que has comentado antes es un tema bastante conflictivo de solucionar, sobre todo si no se ha hecho bien desde un principio. Hay que pensar que la normativa pues evidentemente ha ido avanzando en el tiempo, que el parque de edificios pues tiene los tiempos que tienen, y que seguramente pues muchos de esas chimeneas de ventilación a las que se han ido acoplando ciertos elementos, pues que ya no cumplirían en el día de hoy en obra nueva, y sin embargo a ellos les estamos conectando pues campanas con un potencial muy importante, calderas que han cambiado de tener un sistema de evacuación como el que tenían en su día, y de alguna manera deberíamos de intentar poder aprovechar esas posibles mejoras de las que hemos hablado durante todos estos viernes de adecuación y conservación que se puede hacer dentro del edificio, ir pensando cuando nos interesa de alguna forma el modificar o el cambiar esos azulejos que ya podamos tener un poco usados y queramos mejorar el nivel de confort, y aprovechar para atacar otras cosas como el tema de las ventilaciones, en la que sí que un técnico puede echar un buen apoyo. Lo comentábamos antes, ¿no? La mayoría de problemas que aparecen, que ahora vamos a detallar, vienen por una falta de mantenimiento tanto de la cocina como del baño, ¿no? Evidentemente todos siempre contamos con que tenemos el azulejo, que el azulejo es impermeable, pero hay que pensar que es impermeable hasta cierto punto. Además, al margen de que el azulejo no sea impermeable del todo, porque tiene un porcentaje de absorción determinado de humedad, tenemos las juntas, y esas juntas sí que nos interesa revisarlas, echar un vistacito todos los años, volver a rejuntar, porque una ducha durante poquitos minutos todos los días acaba calando al ladrillo, no nos damos cuenta, y detrás tenemos el dormitorio o el salón, o y un esa armario, armario, y esa mancha permanente, pues luego nos cuesta sacar la humedad que ha quedado dentro. Y esa revisión anual, de juntas, ese rejuntado, yo creo que es un punto principal, sobre todo en las zonas en las que más agua tengamos, que es en la zona de bañera, ducha, y en la zona, los encuentros del azulejo con las bañeras, que algunas veces no quedan alineados, sino que están separados. Entonces, bueno, hay ciertas soluciones. El matrimonio entre materiales, qué complicado es esto. Ese aparejo del que viene nuestro nombre de origen, por así decirlo, el poder colocar las cosas de la forma adecuada y que tengamos una segunda barrera de seguridad. Si le pongo un cordón de silicona o le pongo un sellado, por así decirlo, con una masilla más o menos elástica, o con un mortero que nos haga un rejuntado, si además consigo que el azulejo esté por encima de lo que es la terminación de la bañera, pues ya tengo una segunda barrera. Ya el agua tiene que saltar ese encuentro y además romper la estanquidad que me pueda facilitar ese mortero. Mientras que si la bañera está separada de lo que es la línea del azulejo, en cuanto se me vaya a mí ese cemento, se me vaya esa silicona, pues el agua va a entrar directamente, tiene vía libre y se va por donde sea más fácil. Muy bien. Aparte de este mantenimiento, ¿no? Que es muy fácil, ¿no? Es simplemente ver las juntas, de tener ahí nuestro kit de supervivencia, que es sencillo, no supone ser un manitas para tener las juntas a raya, al día. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Yo creo que como mantenimiento directo hay que pensar sobre todo el tema de los desagües también, que tenemos tanto en cocina como en el baño. El desagüe, pues el bote sifónico que antes comentaba Eli, evidentemente pues es conveniente irlo limpiando cada poco tiempo, acostumbrarse a abrirlo también pues al año o año y medio, abrirlo, ir quitando los posibles restos que podamos ir dejando, se va juntando la masa pues con detritus de pasta de dientes, de jabones, pelos que siempre acaban cayendo, y eso nos puede acabar ocasionando algún tipo de disgusto, muchas veces de última hora, siempre cuando tenemos un puente o siempre cuando nos vamos de vacaciones, y es cuando sube el vecino de abajo y ya tenemos un conflicto, un problema. Entonces conviene que cada uno de nosotros, dentro de nuestro habitáculo de uso o de mantenimiento, pues seamos capaces de estar al día con estas pequeñas características. Igual pasa en la cocina pues tirar comida por un fregadero, pues cuanto menos comida se tire, evidentemente mucho mejor. Siempre se cae algún resto pequeño y con agua lo podemos llevar, pero siempre llega un momento en que aquello se acaba depositando en un recodo, en un codo, y cada X tiempo pues nos toca actuar, bien al seguro o bien al manitas que pueda ser el usuario directo. Bueno, eso tiene una solución muy fácil, que son las rejillitas estas que se ponen en el agujero del sumidero, y eso retiene
digamos, gran parte de la porquería que va cayendo por ahí y lo vaciamos. Claro, en las viviendas nuevas, Javier, no hay tanto problema, porque evidentemente las cosas se van adecuando a la normativa, a los adelantos técnicos. Pero luego hay edificios muy conflictivos y muy problemáticos, esos que tienen años de vida, donde cada vecino además ha hecho lo que le ha parecido bien. Y entonces está el vecino que de pronto decide cambiar de sitio el baño. Y decide que donde tiene la habitación del niño pone el baño y donde tiene el baño pone el perchero. Entonces, claro, eso es muy problemático, ¿no? Lo normal es colocar las zonas húmedas encima de las zonas húmedas para que de alguna forma todos estemos sometidos al mismo nivel de mantenimiento y de problemas que podamos ocasionar. Y sobre todo por el tema de ruidos. No hemos hablado todavía de la cuestión de ruidos, porque al margen de la molestia de la humedad y del posible incordio de tener una mancha, no ya de humedad pura, sino de humedad de filtración de agua, sino de condensación que podamos tener y que es muy molesto en cualquier otro tipo de habitación. Seguramente en el baño sea un poquito más ligero, aunque a ninguno nos gusta tenerla. Si es cierto que no es lo mismo tener un baño encima de una zona de dormir o de una zona de estar que un baño encima de otro baño o de una zona de pasillo. Claro. Y ese ruido de la cadena, de la cisterna, claro, del bote sifónico, todos esos cambios, que lo suyo es evidentemente, porque no estamos exentos de tener que conectar nuestro baño, evidentemente, a la bajante común que vayamos a tener, pero mucha gente lo que se puede hacer es levantar un peldaño, por así decirlo. Claro, y mete por ahí todas las tuberías. Esas tuberías no tienen mucha pendiente, con lo cual si me separo mucho de esa bajante, pues estoy abocado a tener problemas de atascos con mayor prontitud que si la pendiente es más o menos adecuada, y si además lo coloco encima de una zona de dormir, pues el problema se puede aumentar bastante. Entonces, es en ese punto en el que, aunque yo pueda intentar desplazar ese baño, conviene de alguna forma, no que te haga un técnico un proyecto, porque no es necesario, pero sí una pequeña consulta con ese técnico de cabecera o similar que decíamos en su día, para poder ver el poder hacer esos cambios con la mayor garantía posible, sobre todo de no molestar al vecino inferior, porque hay que pensar que vivimos en comunidad y al final lo que yo le puedo estar lo que pasa es que el ser humano es muy de pensar primero en él, después en él y después, si acaso le queda un trocito, pensar en el resto, con lo cual no sé si va a ser un argumento muy disuasorio. Pero seguramente quien coloque un cuarto de baño donde no está pensado un cuarto de baño tenga efectivamente, como tú dices, pues por tema de pendientes, puede tener más problemas en su propio hogar. Sí, y sobre todo de ruidos, porque no olvidemos que hay legislación en países muy próximos al nuestro, de Europa, en la que está prohibido, como hemos dicho en alguna ocasión, incluso tirar de la cadena o utilizar la ducha a partir de cierta hora del día, porque claro, todos no tenemos el mismo nivel auditivo y nos puede molestar. Pues mira, me parece muy civilizado a mí esto. Claro. Sí. Estabais hablando, ¿no?, en este caso del baño, si uno cambia de lugar el retrete, la ducha o habilita otra habitación. En este caso, Liliana, a través del WhatsApp 628-091-117, pregunta por la cocina. Te pregunta Javier si hay alguna regla de oro, así escribe ella, para colocar el fregadero o los fuegos. Me imagino que es la cocina. Bueno, evidentemente son dos piezas que a mí me gusta separarlas un poco. Hay un margen de separación que al final con un electrodoméstico ya lo estás cumpliendo, con ese espacio de 60, pero lo importante a la hora de colocar la cocina es sobre todo pensar, como decíamos al principio del inicio de la jornada, en el uso que se le va a dar, en ese efecto si queremos colocar la isla y en dónde vamos a colocar las piezas. Un mal diseño de un principio de cocina, si la cocina no la vamos a poder cambiar hasta que no pasen 20, 25 o más años, o incluso 40, depende, hay que pensar que luego nos podemos estar arrepintiendo. Y además de pensar la zona de dónde estar, la zona de agua con la zona de uso, hay que tener en cuenta la campana, hay que tener la separación de esa campana a esa conexión de esa chimenea, a ver si tengo que tener mucho conducto dentro de mi cocina para hacer la conexión. Si además tengo la caldera dentro de la cocina, pues ya puedo estar condenado por ciertas distancias que me impidan a lo mejor desde la normativa de gas el poder hacer ciertas conexiones con cierta distancia, cierto número de codos. O sea, hay que jugar con varias variables que yo creo que están incluso por encima de ese poder colocar una pieza con la otra. Al final tú colocas la zona de cocinar con la zona del fregadero, con la separación mínima que te van a dar casi las tomas, que cualquier instalador te la va a dejar colocadas, y lo separas 5, 10, 20 centímetros, ya no tiene ninguna complicación. Solo con el mueble ya te estás yendo de la zona peligrosa, entre comillas, y si colocas una zona de cajones entre medias, pues ya tienes una garantía, sobre todo, de que aquello va a funcionar bien.
pero a veces no pensamos en el frigorífico y colocamos el frigorífico justo al lado del microondas. Todos los elementos necesitan una zona de ventilación para que aquello funcione mejor, para que el mantenimiento se reduzca a la mínima expresión y para que la postre pues duren bastante más, sean más eficientes y terminemos pagando incluso menos consumo energético. Fíjate, se me ocurre ahora, por ejemplo, el tema de las medidas también en los baños, donde tiene que haber una zona libre alrededor de lo que es la taza del váter. ¿Cuánto recomendáis vosotros que haya entre la pared y, por ejemplo, la taza del váter, y entre eso y el bidé, por ejemplo? Sí, al final 20 centímetros sería una medida muy adecuada. Al final, cuando no encaja de ninguna otra forma, porque pues, los baños tienen la medida de emisión que tienen, pues sí. Al final es una superficie de la casa en la que intentas ajustarlo todo y nos viene con el proyecto ya marcado y claro, el propietario o el promotor en su día pues quiere dar la mayor posibilidad o la mayor superficie posible para la zona de estar, a la zona del salón y a la zona más vivideras, entre comillas. Pero yo creo que al final el baño se acaba utilizando prácticamente más, o la cocina, pues sí, que otros elementos. Y hemos visto situaciones con una medida muy ajustada de pierna, en la que cuando ya no cabe nada más, intentas colocar la pierna y ya que te dé de sí, esos 12 centímetros que pueda tener, pero 20 centímetros sería una medida cómoda para poder entrar, poder limpiar, poder hacer diferentes usos que tengas que hacer allí. Mira, voy a leer la duda que tiene Rodrigo, que yo decía que no nos escriba sobre la sección. Me dice, una duda para la sección de baños y cocinas. Vale. Se ha convertido en sección ya de baños y cocinas. Esto ya está instaurado. No sé, yo creo que es muy particular, pero la vamos a leer. Además, yo creo que no viene un poquito de problema de la finca en general. Dice que para evitar que se filtre, dice, humedad en nuestro baño cuando el baño está en un patio de luces. Yo le he preguntado que por dónde se filtra, para ver si teníamos más información. Me dice por el patio de luces hacia el baño. Están en las bajadas de los pisos en el patio de luces. Dice que la finca donde vive se construyó en 1968-69. Dice que se imagina que los materiales de la época no son los mejores, que las tuberías son de cemento. Dice, me imagino que tiene alguna fuga y se filtra sobre las viviendas. Sí, puede ser incluso de esas bajantes, como bien dice, que evidentemente han pasado 46 años, ¿no? Del 70 a 30, 46 años tranquilamente, pues las bajantes tienen que sufrir un mantenimiento lo más adecuado posible, de cuando hay que reponerlas. En 40 o 50 años, evidentemente, ya nos toca el hacer cierto cambio, cierta mejora, pero incluso puede tener la humedad debida a la filtración por zona de patio, o esa tela asfáltica que pudiera tener ahí, pues a lo mejor el babero de la tela asfáltica no está bien puesto, el sumidero tampoco lo limpian en condiciones, cuando se llueve y se atasca el agua recula de alguna forma hacia atrás porque la pendiente no es adecuada. Habría que analizar realmente dónde tiene la entrada de agua. Evidentemente ese mantenimiento genérico es importante y fíjate, estábamos hablando incluso de planteamiento de la mejora de los baños y las cocinas para que no emitan problemas hacia los cuartos de al lado o hacia el vecino, y aquí estamos pensando en el efecto contrario, que es la zona común la que me está a mí me fastidia, claro. Un problema a mí. Tiene pinta de que como los baños suelen tener evidentemente bien la zona de azulejo o bien la zona de mármol, algún tipo de revestimiento que es más impermeable que lo que es una pintura o mortero, que el problema se lo esté dando la propia bajante, ¿no? Una bajante pues, que no está limpia, que acaba creciendo entre las juntas, se va depositando pues restos de polvo, vegetales, acaban creciendo plantitas, aquello ya no cae en condiciones y cuando llueve acaba reculando y te lo va echando por las juntas y te acaba entrando por ese punto. Oye, ya que sale el tema de las bajantes, por ejemplo, nos ponemos a la reforma del baño y quizá no caemos o se nos olvida que ya que estamos ya empantanados en obra, con la bajante a lo mejor podemos hacer algo. Me refiero a algún tipo de apaño, algún tipo de obra en tema acústico, ¿no? Se me ocurre. Sobre todo dos cosas, como bien dice Sergio. Una, la que comentaba antes el radioyente cuando nos llamaba. Evidentemente, si voy a hacer obras, ya no solamente depende de mí, sino depende de la comunidad. Tengo un problema, me lo tienen que solucionar. Pues ya a la par que me pongo a mejorar lo mío o viceversa, aprovechamos. Pero sobre todo el tema acústico es el gran olvidado durante muchos tiempos por la normativa y es muy molesto. ¿Y ahí qué se puede hacer? Problemas. Primero, salvo que el problema sea muy gordo y tengamos que abocarlo antes de atacar otros problemas secundarios como pueda ser el voy a cambiar mi baño porque ya quiero hacer un cambio de materiales, etcétera, pues aprovechando que voy a hacer el cambio de materiales, vamos a ver qué puedo hacer con la bajante. Por la bajante se puede forrar, hay que ver si la bajante está anclada en un punto, en dos puntos, para meter algún tipo de elemento que me impida las vibraciones. Si están muy separados los anclajes, habrá que meter algún anclaje intermedio para que aquello no vibre cuando tengamos la caída del pistón desde una altura de 4 o 5
5 o 6 plantas, eso acaba vibrando y acaba planteando problemas. La bajante se puede revestir, se puede cambiar y colocar otra, incluso que sea... ¿Yo puedo cambiar mi tramo de bajante? No por eso. Claro. Pero si lo metemos dentro de esa línea de ayudas, como decíamos, de ese deber de conservación del edificio, y aprovecho para pedir las ayudas de la comunidad o del ayuntamiento, si las hay o las que pueda, y dentro de las posibles mejoras pienso en la accesibilidad de la comunidad, pienso en la conservación, y las bajantes es un elemento de conservación, pues podemos jugar a cambiar esas bajantes y de alguna forma ya ir garantizando esos problemas. Puedo forrarlas, puedo forrarle ¿Puedo forrar yo mi trozo de bajante o no? Tu trozo de bajante... Nadie se va a enterar. En un principio no se va a enterar nadie, lo puedes hacer evidentemente, no vas a tener ningún problema mientras no toques. Yo comunicaría a los vecinos, porque al presidente de la comunidad, que voy a hacer ciertas obras, porque tengo que decirle que voy a hacer obras para hacer mejoras, y voy a sacar escombro, como hemos dicho otras veces, pero evidentemente yo mientras no vaya más allá no tengo ningún tipo de problema. Sí es cierto que es un punto importante de mejora. Si yo abro mi baño completo y soy capaz de forrar la bajante entera, si yo soy capaz de... ¿Con qué se forra? Bueno, pues hay elementos hoy muy compactos, hay marcas comerciales de las que nos vamos a comentar. No, pero bueno, podemos hablar del material. Con los espesores tipo neopreno, por así decirlo, potente de 1 centímetro, hay elementos testados que te pueden reducir bastante realmente el nivel del problema acústico. Pero ya no solo la bajante. Es el bote sifónico de la vivienda de arriba. O sea, el bote sifónico, casi en todos los baños del vecino de arriba va a estar encima de mi baño. Todo depende de que el inodoro tenga salida lateral o tenga salida vertical. Con salida vertical voy a tener mi bote sifónico casi con total seguridad encima de mi baño, porque bueno, el canto del forjador no será muy alto, y si no han tenido la precaución, pues se habrá calado evidentemente y tendremos el bote encima. Pues ese bote también emite cierto nivel de ruido. El apoyo de la bañera, yo en mi vivienda puedo colocar una bañera de hidromasaje, pero puedo estar oyendo, o puede estar oyendo el vecino de abajo el ruido de la ducha o de la bañera a las 2 de la mañana. O que te invite al jacuzzi. Pero no veas, sí, a las 6 de la mañana. Que está ahí, dale que te pegó con el jacuzzi. Bueno, pues se puede, dale que te pegó, no, claro. Se pueden hacer muchas intervenciones particulares dentro de tu baño, y de esa forma esas no vas a recibir la mejora tú directamente, porque tu ruido ya lo estás oyendo. Pero existe la obligación, por ejemplo, en el caso de los jacuzzis, que es verdad que son muy ruidosos, existe la obligación de quien instala un jacuzzi en su casa de ponerle las suficientes protecciones para que eso no moleste al vecino. Hay una obligación en todo a nivel nacional y una obligación a nivel municipal, con unos rangos de horas y unos decibelios, y en zonas vivideras y en zonas nocturnas de no tener de recibir más de 30 decibelios del vecino de al lado de enfrente, de tal hora a tal hora, con lo cual sí que hay legislación para poderse apoyar. Otra cuestión es que una vez que se detecta, la acción sea inmediata y se consiga que municipalmente se impide hacer ciertos cambios. Pero por eso todo parte del pensamiento. La esencia es: vivimos en comunidad, y si yo pues estoy perjudicando, pues tarde o temprano voy a tener un problema yo. Más nos vale que nos llevemos todos bien, y más nos vale pensar en que puedo estar molestando a alguien, y de esa forma yo creo que los problemas se minimizan siempre. Ya que estamos metidos en materiales en reforma, yo ahora he visto que se lleva mucho, Javier, tanto para cocina y para baño, el tipo de azulejo, no sé cómo ni de qué material está hecho tal, pero que son planchas muy grandes. Es decir, antes se llevaba el azulejo más pequeñito, se llevó también un tipo mosaico también, pero ahora se llevan unas planchas considerables. Y eso pesa, ¿no? Hace 40 o 50 años, evidentemente, en el sector se hablaba del 108. Colocamos el azulejo del 108, que era de 10,8 centímetros, pero que estéticamente, y ya con la industria tan potente de cerámica como tenemos ahora mismo, pues ya nos han ido convenciendo, sin que nos diéramos cuenta, un poco de ese cambio, de ese formato bastante más grande. Todos los formatos son aplicables y todos son útiles y favorables siempre y cuando se coloquen adecuadamente. Cuanto más grande, como bien dices, más pesa. Cuanto más grande, la fijación tiene que ser más segura, y de alguna forma si la colocación no se hace adecuada, si no conseguimos macizar de alguna forma por detrás de la pieza todo lo posible con el mortero de fijación o con lo que podamos tener, pues nos aparece el otro efecto hueco, nos aparece ese aumento de esa humedad que se pueda filtrar por las juntas, nos aparece que voy a hacer el taladrito para colocar no sé qué espejo y se me rompe la pieza y ya tengo la pieza rota. Entonces, cuanto más grande, más dificultad. ¿Solución hay? Las hay, pero hay que tener cuidado y adecuar el producto que se coloca, que también puede ser desde azulejo hasta
hasta un grés o un semigres o una piedra natural. Dependiendo de la pieza y de lo que pese la pieza, la fijación ha de ser adecuada para evitar problemas. Pues fíjate que yo pensaba que cuanto más grande, pues menos juntas y menos problema. Por un lado sí, pero la pieza puede quedar más suelta por detrás. Bueno, pues atención a esto porque es importante. Más consultas. Lo que estaba yo pensando, ¿no? Que si la gente cuando afronta una reforma está buscando materiales y sobre todo que hablamos de baño y cocina, ¿no? Que son espacios que hay que tenerlos impolutos, ¿no? Si te preguntarán muchas veces a veces si el material pesa mucho, ¿no? Va a resistir la pared, si limpia bien esto. Claro. Hoy en día la tecnología, hemos dicho en alguna ocasión desde el colegio que prácticamente se puede fabricar el material que uno quiera realmente con características súper importantes. O sea, no solamente baza para temas militares y demás, sino que al final esos avances acabas llevando a todas partes. Pues sí. Y evidentemente hay materiales con un poro muy cerrado y con unas características muy autolimpiables que prácticamente necesitas una menor dedicación. Sí es cierto que bueno, pues habrá que echar las cuentas, claro. O incluso utilizar el material que tenemos ya viejo. Decir, bueno, no me interesa cambiar el material, mi azulejo 108 o el de 30x30 lo han puesto en condiciones, tengo un enfoscado detrás, lo han pegado adecuadamente y aquello yo toco y está bien y además me gusta lo que hay, pero me gustaría un pequeño cambio o mejorar la zona de la bañera. Pues hoy en día hay productos de micromorteros que se puede aplicar encima del azulejo anterior y de alguna forma garantizar un poco más la estanquidad, la limpieza y todo lo que pueda. Oye, no quiero que se nos pase por alto el tema de la ventilación. Lo ideal es tener una ventana estupenda en la cocina y otra ventana estupenda en el baño, pero no siempre es posible. En la cocina se conviene tener ventana, pero hay mucho baño que es interior. En ese caso, ¿cómo ventilamos? Pues si nos vamos a la normativa actual, el punto principal de la eficiencia, uno de los puntos principales es tener en cuenta una ventilación mínima garantizada dentro de las viviendas. Por eso en las viviendas ahora nuevas, veréis en las ventanas, las rejillas de alguna forma las puedes colocar al margen, pero suelen venir incorporadas dentro de la rejilla para garantizar que por las zonas secas, es decir, por salones y por dormitorios, esté entrando un caudal de aire, que bien es cierto que puedo trucarlo y puedo cerrarlo en invierno, los meses peores, porque no me interesa, y ese aire ha de salir por las zonas húmedas y por las zonas más contaminadas como son la cocina y el baño. Aprovechando, y vuelvo a la idea de antes, de ese deber de conservación del edificio, evidentemente ahora no puedo colocar una tubería interior para poder evacuar con cierta garantía o incluso colocar un extractor para sacar esa extracción solamente yo en mi baño, ¿no? O en mi cocina. Pero si estamos pensando en mejorar eficientemente con ciertas garantías y con un nivel de calificación de subida de letra para que nos entendamos todos adecuadamente, hay que pensar siempre en esa ventilación forzada. Una ventilación forzada que yo pueda tener desde la cubierta, con una bajante conectada en todos los baños, con el equipo adecuado, que me va a estar garantizando que ese calor que yo estoy sacando y esa renovación de aires lo pueda incluso recuperar desde la cubierta y volverlo a meter para no tener que estar consumiendo tanto combustible, eso es vital. En los edificios actuales, si no pensamos en esa línea, pues puede ser que tengamos la chimenea de ventilación obstruida, que a la hora de construir se hayan encontrado con una vigueta y entonces en vez de tener 20 por 20 de ventilación, pues acaba teniendo 5 por 10, con lo cual mal ventilo si no tengo ventana. La ventilación es salubridad y es uno de los puntos principales con la acústica para poder pensar en que ya que me pongo a cambiar el azulejo o a mejorarlo, vamos a intentar mejorar otros niveles y la accesibilidad que nos hemos saltado. También hay que verdad. pensar que todos terminaremos teniendo unos problemas, que ya nos costará más meternos en las bañeras, esos espacios, ya para qué pensar, antes hablábamos de los 20 centímetros o 12, ya para pensar con una silla de ruedas, un radio de giro de 1,50 m, o que yo pueda pasar por debajo de los lavabos, etcétera, etcétera, o que mi lavabo sea eficiente y me ahorre ese 70% de agua que decíamos la semana anterior. O la altura de los muebles, es decir, que nos puede gustar una cocina que vaya un mueble hasta el techo precioso, pero si luego no vamos a llegar. Que vamos a ir encogiendo. Encogiendo, Qué triste. Claro, y luego a lo mejor te tienes que montar en un taburete y ahora eres ágil para montarte en un taburete, pero dentro de unos años te da vértigo el taburete. Bueno, ante la duda, entre bañera y ducha. Ducha, yo creo que ducha sin problemas. Pero ahora hay unas duchas estupendas, además amplias, en fin, cómodas, bonitas. No hay que quedarse en el 70x70 que casi no podía estar abajo del grifo, pero bueno, ahora hay materiales muy adecuados. Incluso no colocar ducha y colocar el desagüe adecuadamente con una solución constructiva con un poquito de pendiente, y ya está. pensando en esa accesibilidad. Bueno, hay directamente muchas soluciones libre de mamparas y todo. Exactamente. ¿Me da tiempo alguna más? Última. Mira, pues doy las gracias a todos porque se nos quedan varias fuera.
primera, pero voy a seleccionar la de Marcos. WhatsApp dice que qué hay que hacer si en la reforma de la cocina decides quitar la cocina de fuegos de gas, que si hay que dar de baja el gas en algún sitio, ¿cómo va? Si solo tienes, entiendo que tendrás caldera también detrás, con lo cual te modifica lo que es tu certificado del gas. El gas tenemos revisiones adecuadas cada X tiempo y las calderas es obligatorio ya, aunque sea para una vivienda pequeña, entre comillas, que no estemos en una industria, pues cada 2 años vamos a tener una inspección y bueno, de mantenimiento. Y luego cada 4 una posible inspección desde la Comunidad de Madrid para ver que estamos cumpliendo los mínimos adecuados. Entonces ahí se va a detectar todo el cambio. Evidentemente, si yo en vez de tener un punto de gas, tengo 1, esa modificación me interesa incluso el comunicarla, que quede todo atado. A través de la compañía de gas que ya me informe, ya ¿no? está. Tú le das el punto y ya está. Tú puedes hacer tus obras, tus modificaciones, porque vas a menos. Si fueras a más, sí que tendrán que ir a hacer la inspección ellos y cambiarte el certificado del boletín. Pero cuando hagas la siguiente inspección y revisión, pues ya cambiarás el boletín porque tú no tienes ningún tipo de problema. Es lo mismo que si quieres quitar el gas del todo, ¿eh? O sea, porque estoy pensando en una casa con calefacción central donde no vas a utilizar nada de gas, vas a poner una cocina, una vitrocerámica, llamas a los señores del gas, vienen, te quitan el contador, se lo llevan y ya está. Y hasta luego, ya lo facturo cerrado. Por aquí. Exactamente. Para evitar problemas de rejillas, el cumplimiento de ciertas ventilaciones que a lo mejor no estás cumpliendo y una vez que lo eliminas, pues ya lo tienes. Te ahorras un dinerito. Más sencillo. Vale, tengo unas ganas de reforma, que ni os lo cuento. Pues allá tú, porque mira, pásate un ratito por el estudio y verás que las reformas, efectivamente, las obras, se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo acaban. Yo te lo digo, a José Chu le veo hundido. Le ves deprimido. Sí, a nuestro compañero José Chu supervisando todas las obras, yo le veo cabizbajo. Bueno, oye, Javier, que nos han quedado consultas fuera, así que planteate no tardar demasiado en visitarnos. Un día te viene, hacemos cocinas y baños 2. Contar con la colaboración del colegio y vamos a ir con mi presencia aquí sin ningún tipo de problema. Bueno, seguiremos contando con el Colegio de Aparejadores de Madrid cada 15 días. Javier, un placer, de verdad. Un placer el mío y muchas gracias a vosotros y a los radioyentes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.